Muy buenas noches a todos, mi nombre es Sergio Gómez y durante la siguiente serie de videos vamos a empezar a revisar todo lo que es la materia de estática, pero para comenzar vamos a manejar ciertos conceptos previos que van a ser importantes a lo largo de toda la materia. Para comenzar vamos a hablar de lo que son los escalares y los vectores, que tenemos por acá la definición. Escalar. Un escalar es cualquier cantidad física, positiva o negativa, que se puede especificar por completo mediante su magnitud, mientras que los vectores son cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección para su descripción completa. O sea, en resumen, un escalar es prácticamente solo una magnitud, mientras que un vector ya se compone de magnitud, un sentido y una dirección. ¿Listo? Para comenzar necesitamos aprender cómo se maneja la suma de vectores. Y les cuento que para eso hay dos leyes. La ley del paralelogramo o la ley del triángulo. Bueno, estas dos leyes inicialmente antes de conocer lo que son las componentes rectangulares, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Cuando usted va a trabajar con la ley del triángulo, va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, usted tiene dos fuerzas, ¿no? Y que las quiere sumar. Lo único que va a tener que hacer es, por ejemplo, si quiere sumar F1 y F2. Primero usted va a tener la fuerza F1, ¿sí? Y después le va a sumar la fuerza F2. Entonces lo que tiene que hacer es trasladar todo este vector hasta el final del primer vector, ¿sí? Dibujarlo, y lo que da esta hipotenusa viene siendo la fuerza resultante de la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Listo? Esa es la ley del triángulo. Ahora, la ley del paralelogramo es similar. Consta de lo siguiente: si usted tiene una fuerza F1 por acá y otra fuerza F2 por acá y usted las quiere sumar, lo que puede hacer es lo siguiente: simplemente complementar acá con una línea paralela de igual longitud al vector F2 y por acá complementar con otra línea paralela al vector F1 y de igual longitud, y lo que diga la diagonal intermedia de todo ese paralelogramo, esa va a ser la fuerza resultante, que vienen siendo prácticamente los dos métodos lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta, esta línea que tengo acá es el mismo vector F2. Entonces prácticamente con la ley del triángulo ustedes pueden sumar fácilmente los dos vectores. ¿Listo? Vamos a solucionar entonces el problema que nosotros tenemos acá. Tenemos una fuerza F1 de 100 kN con una dirección de 15 grados respecto al eje X y una fuerza F2 de 150 kN con 10 grados de dirección pero respecto al eje Y. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Listo? Para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar la ley del triángulo, ¿sí? Entonces tenemos acá que está la fuerza F1, la cual tiene un ángulo de 15 grados respecto de la horizontal, y tenemos la fuerza F2 que es igual a 150 kilonewtons y que tiene una orientación acá de 10 grados respecto de la vertical. ¿Listo? F1 igual a 100 kilonewtons. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar acá la hipotenusa y vamos a utilizar dos leyes muy útiles, que son la ley del seno y la ley del coseno. Primero vamos a utilizar la ley del coseno. ¿Qué dice la ley del coseno? La ley del coseno nos dice que si nosotros tenemos un triángulo, digamos que va a ser este triángulo, ¿sí? Lo tenemos por acá, que tiene un lado C, un lado A y un lado B, con ángulos opuestos, iguales a esas mismas letras, pero en minúscula, A, B y C. La ley del coseno me sirve en el caso en que, por ejemplo, yo conozca dos catetos y un ángulo. Por ejemplo, si yo quiero conocer el lado B y ya conozco el lado C y el lado A y además el ángulo entre ellos, pues ya puedo hallar lo que es el lado B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería acá en este caso? El teorema dice lo siguiente: que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo entre ellos.
Entiéndase por A y B los catetos que ya conocemos y C pues el último cateto que nosotros necesitamos conocer. Entonces acá estaríamos multiplicando solamente las magnitudes por el coseno del ángulo entre los dos catetos que nosotros ya conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería para este caso? Acá vamos a poner que esta es la fuerza resultante. Nosotros primero tenemos que conocer el ángulo que hay entre los dos catetos, que en este caso va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo sé que este ángulo tiene 15 grados respecto de la horizontal, por alternos, acá este ángulo también va a tener 15 grados, ¿verdad? 15 grados. Yo sé además que este ángulo tiene 10 grados y estos dos son perpendiculares, ¿no? Entonces acá hay 90 grados. El ángulo total entonces que habría, llamémoslo alfa, sería igual a alfa igual a 10 más 90 más 15 grados, que es igual a 115 grados. ¿Sí? Entonces está 10 grados de acá, 90 grados de lo que es acá perpendicular y 15 grados de la fuerza F1. ¿Listo? Entonces, el ángulo que hay entre las fuerzas F1 y F2 son 115 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya conocemos estas magnitudes y el ángulo entre ambas fuerzas, utilizamos el teorema o ley del coseno. ¿Listo? Entonces, para este caso sería que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de alfa. Reemplazamos acá valores y decimos que 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces 100 por 150 por el coseno de 115 grados tiene que ser igual a fuerza resultante. Bueno, realmente son 45.178, pero como tenemos que sacar esta raíz para que quede solamente la fuerza resultante, obtenemos un valor de 212.55 kilonewtons. ¿Listo? Esa es la fuerza resultante. Además, vamos a necesitar conocer el ángulo que debe tener toda esta fuerza resultante, el cual vamos a llamar teta. ¿Listo? Entonces acá entra lo que es el otro teorema o ley, que es la ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? Que si yo tengo un triángulo, por ejemplo este, como el mismo que teníamos ahorita, A, B, C, con estos ángulos B, C y A, podemos decir que la magnitud de este lado sobre el seno del ángulo opuesto tiene que ser igual a este lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, que es igual también a C sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues que conocemos el ángulo entre estas dos fuerzas y la fuerza resultante. Entonces, ¿qué tenemos? Fuerza resultante y su ángulo opuesto. Además, podemos utilizar esta magnitud de esta fuerza sobre el seno del ángulo que tiene que haber entre la fuerza F1 y la fuerza resultante. ¿Cómo sería? Entonces, fuerza resultante sobre seno del ángulo que nosotros denominamos alfa igual a la fuerza F2 sobre seno de un ángulo que vamos a llamar acá gamma, seno de gamma. Entonces, el único valor que tenemos de incógnita realmente es gamma, ¿no? Entonces despejamos. Esto es igual a seno de gamma igual a fuerza 2 sobre la fuerza resultante por el seno de alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Seno de alfa, seno de gamma, es igual a la fuerza 2, que son 150 kilonewtons,
sobre la fuerza resultante, que son 212, por el seno del ángulo entre las fuerzas estas, que era 115 grados, todo daría igual a 0.639. Así las cosas, entonces gamma es igual a seno a la menos 1 de esa respuesta, 39.76 grados. Y como nosotros sabemos que este ángulo acá es 15 grados, entonces θ tiene que ser igual a gamma más 15 grados. Es decir, igual a 54.76 grados. ¿Listo? Entonces, ahí vimos cómo es de fácil aplicar la ley del seno y la ley del coseno en un ejercicio en el que estamos sumando vectores. ¿Listo? Ahora, si tienen algún tipo de inquietud, por favor la dejan en los comentarios y a lo mejor en el próximo video voy a estar solucionando esas inquietudes. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.